Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer este webinar de la Sociedad Argentina de Medicina. Lo va a estar presentando el presidente de la misma, el doctor Adolfo Savia. El tema son las nuevas recomendaciones 2022 de RCP, puntualmente haciendo hincapié en casos sospechosos y confirmados de COVID para los profesionales de salud. El doctor Adolfo Savia es médico clínico y emergentólogo, es el director del Consejo de Emergencias y es instructor ACLS. Nos van a acompañar en un board de panelistas el doctor Agustina Pesteguía, que es médico internista y emergentólogo, es instructor ACLS, BLS, PHTLS, es miembro del Consejo de Emergencias de SAM y director del Consejo de Emergencias Respiratorias de la Sociedad Argentina de Emergencias. Nos va a acompañar también internacionalmente desde El Salvador el doctor Víctor Segura, que es médico intensivista y es coordinador del programa de medicina de emergencias del Hospital Nacional San Rafael de El Salvador. Así que bueno, muchas gracias Adolfo, Agustín y Víctor por esta presencia. Bueno, los dejo con el disertante. Muy buenas tardes a todos, gracias Pascual. Todavía falta camino para ser presidente de la sociedad, en todo caso sí del Consejo de Emergencias, pero gracias por la confianza depositada. Y bueno, les agradezco a todos ustedes por compartir este momento donde vamos a charlar algunos aspectos específicos de las recomendaciones de American Heart para la reanimación cardiopulmonar, específicamente en casos sospechosos y confirmados de COVID-19. ¿Sí? Estas guías son las guías interinas que actualizan las guías del año anterior, también en el contexto específico del COVID, y vamos a discutir un poquito algunas diferencias. Vamos a ir a nuestro tema de hoy, que son las guías, ¿sí?, interinas de actualización para el manejo de reanimación cardiopulmonar en el contexto de COVID-19. Las guías ya están publicadas, ¿sí?, son accesibles libremente. La mayoría de las diapositivas están tomadas de la guía, aquellas que no son directamente de la guía, que son muy poquitas, son aquellas que tienen referencia. Así que esto es un poco un repaso rápido de la guía, donde los aspectos más relevantes tienen que ver con que llevamos ya, digamos, 2 años de experiencia en la pandemia, por lo tanto hemos podido hacer un camino interesante. Estamos en una circunstancia diferente a la que estábamos en el principio de la pandemia y a las primeras guías de reanimación en el contexto de pandemia, que eran mucho más conservadores. Sin duda, uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con que todas nuestras guías de reanimación tienen que estar acopladas a las recomendaciones tanto globales en el manejo del COVID como aquellas de la autoridad sanitaria de cada jurisdicción, específicamente relacionada con reconocer cuáles son los casos sospechosos y confirmados de COVID, según la definición que esté vigente, y para poder seguir las recomendaciones en base a los elementos de protección personal que se encuentren vigentes también en nuestra jurisdicción. Sin duda, algo que es crítico y en lo que vamos a trabajar durante toda esta presentación es en reforzar el concepto de las mejores prácticas de reanimación cardiopulmonar. Es decir, entender que durante la pandemia la supervivencia del paro cardíaco disminuyó dramáticamente, e incluso específicamente en el contexto del paro cardíaco prehospitalario, la supervivencia también disminuyó a partir del año 2020, incluso donde no hubo, o en los momentos en los que no hubo tanto impacto de casos COVID. Esto tiene múltiples interpretaciones que vamos a charlar en un poquito y ya desafío un poco al panel para ir pensando entre todos cuáles son un diagnóstico de la situación y qué podemos hacer al respecto. Perdón, estoy escuchando un eco que no sé de dónde viene. Ahí comenzó a transmitir el YouTube. Ok, muy bien. Ok, entonces, simplemente es esta idea importante de que reforcemos las mejores prácticas en la RCP para recuperar el camino perdido, ¿sí?, durante esta pandemia en cuanto a supervivencia del paro cardíaco en todos sus aspectos, tanto pre como intrahospitalario.
Y sin duda, un pilar crítico tiene que ver con reducir el riesgo del profesional de la salud que se va a encargar de la reanimación. Por lo tanto, yo me tengo que asegurar la provisión de los elementos de protección personal adecuados para una circunstancia que genera aerosolización, como es la reanimación cardiopulmonar, y que ese elemento de protección personal esté a disposición en el momento que sea necesario. Es decir, es tan importante tener los elementos de protección personal como el cardiodesfibrilador. Y sin duda, ¿sí? Yo tengo que entrenar a mi personal, y de vuelta, si bien venimos con 2 años de pandemia de experiencia, ¿sí? Nos ha pasado a todos que quizás no hayamos tenido un entrenamiento reciente, formal y supervisado en el uso de los elementos de protección personal, y esto es crítico para poder mejorar nuestra capacidad, tanto de vestirnos rápido y eficientemente, como de desvestirnos con total seguridad, ¿sí? Y sin duda, el personal que se pueda enfrentar a una situación crítica como lo es un paro cardíaco, debe encontrarse no solo entrenado para poder responder, sino en las condiciones físicas, ¿sí? Que permitan bajar su riesgo personal, e idealmente vacunado, que es nuestro estándar para disminuir el riesgo. Y acá viene un poco el desafío que yo les voy a dejar para el final de la charla con quien quiera sumarse al debate, que es un poco por qué podría haber empeorado la supervivencia del paro cardíaco en el contexto de la pandemia. Y sin duda, algunos de ustedes podrán decirme y nombrarme factores relacionados directamente con la infección por SARS-CoV-2, y todos estamos de acuerdo que existen factores protrombóticos y cuestiones que podrían haber favorecido circunstancias particulares, embolia pulmonar, circunstancias particulares que podrían haber estado favorecidas por la infección por COVID directamente, pero sin duda este es un problema multifactorial, ¿sí? Probablemente en el contexto de la pandemia, en aquellos lugares donde no estaba tan ejercitado o donde no era una rutina, hemos tenido mayores definiciones en cuanto a la limitación del esfuerzo terapéutico. Esto ha determinado poder decidir de forma correcta y en conjunto con el paciente y con su familia, y en el contexto de la utilización adecuada de los recursos y del respeto a la dignidad de las personas, cuáles eran los pacientes que iban a ser reanimados y cuáles no. También sabemos que hay pacientes que, por miedo al contagio, por la información que les dimos, no buscaron atención médica a tiempo, ¿sí? Y esto lo sabemos, y todos los que estamos en una sala de emergencias o en un servicio de emergencias hospitalario lo hemos presenciado, y hemos visto el deterioro en la calidad de atención de las patologías agudas, ¿sí? Del infarto de miocardio, del accidente cerebrovascular. Sin duda también hemos tenido demoras y limitación en el acceso al cuidado de salud agudo, ¿sí? La gran cantidad de personas para ser atendidas, el triaje y demás, y también a los cuidados de salud no agudos, que probablemente hayan aumentado el riesgo cardiovascular de los pacientes y el riesgo en general de los pacientes. También sabemos que los servicios de emergencia hospitalarias son una herramienta clave para salvar vidas, y que fundamentalmente en la Argentina, en el pico de la segunda ola, ha habido demoras en el acceso a los servicios de emergencia hospitalaria, ¿sí? También sabemos que a veces hay demoras en el inicio de la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Y de la desfibrilación, precisamente por la colocación de los elementos de protección personal, y ahí es un nuevo desafío para poder facilitar la logística para que esto no constituya realmente un problema, es decir, que los elementos de protección personal estén siempre a disposición y que estemos entrenados para vestirnos rápido y de forma eficiente y segura. Y esto, que es una gran diferencia entre la guía interina anterior de reanimación en contexto de COVID y esta, es que incluso en la guía anterior había un gran énfasis en la intubación endotraqueal para disminuir la aerosolización en detrimento de otras medidas. Digamos que un poco el objetivo era intubar al paciente lo más pronto posible y no importaba mucho más, o sí importaba mucho más, pero digamos que la limitación de la aerosolización era un aspecto primario en esta guía, y probablemente no era necesario que la intubación endotraqueal tuviera tanta preponderancia como la tuvo en las recomendaciones anteriores. Un aspecto fundamental, esto no es de la guía, simplemente es un repaso rápido de algún contexto, de algún concepto importante, tiene que ver con que recordemos que si nosotros queremos salvar la vida del paro cardíaco súbito, básicamente son 2 grandes componentes. El primer componente tiene que ver con la RCP precoz y de alta calidad, específicamente con las compresiones, ¿sí? Sabemos que existe una
evidencia directa entre la relación de la presión de perfusión coronaria y la supervivencia, es decir, existe una relación directa entre la RCP de alta calidad, es decir, con la frecuencia correcta, ¿sí? De 100 a 120 por minuto, con la profundidad adecuada de al menos 5 centímetros, evitando las interrupciones que permitan generar una presión de perfusión coronaria adecuada. Yo siempre uso el mismo ejemplo, digamos que cuando uno empieza a comprimir, imagínense que están empujando como si fuera un tren con varios vagones, pero no lo está traccionando la locomotora, sino que lo están empujando desde el último vagón hacia adelante. O sea que las primeras compresiones en general no logran generar una adecuada presión de perfusión coronaria, y solo a partir de la compresión 8 o la 10 es el momento en el cual se empieza a generar una adecuada o empieza a aumentar la presión de perfusión coronaria. Y esto es sumamente importante como concepto para no detener las compresiones, y para evitar al máximo detener las compresiones, porque en el momento en el que las compresiones ceden, cae la presión de perfusión coronaria, y todos esos tiempos, esas ratios de no perfusión, esos ratios de no compresión, es un evento adverso mayor para el paciente que está en paro cardíaco. El otro aspecto crítico tiene que ver con la desfibrilación precoz, es decir, yo tengo que hacer una RCP precoz de alta calidad, concentrándome en la buena calidad de las compresiones torácicas y poder obtener el desfibrilador en su modalidad de desfibrilador automático o de desfibrilador manual, sin importar, digamos, dependiendo de la circunstancia en la cual yo esté haciendo la reanimación, pero yo tengo que lograr inmediatamente la primera descarga, entendiendo que las chances de sobrevivir al paro cardíaco disminuyen entre un 7 y un 10% por cada minuto que pasa sin desfibrilación. Estas chances se duplican o se triplican realizando compresiones torácicas, pero al final del día la RCP precoz y de alta calidad implica iniciar rápidamente las compresiones y hacerlo bien, y poder desfibrilar al paciente lo más pronto posible y sin ninguna demora. Esto, si bien no es específico de COVID, yo creo que esto tiene que quedarnos a todos nosotros bien claro, y es el mensaje que le tenemos que transmitir a todos nuestros compañeros, colegas de guardia, incluso a nuestros familiares cuando los entrenamos para hacer RCP en el contexto de no profesionales, que lo que le cambia el pronóstico a los pacientes es unas compresiones de alta calidad, sin interrupciones, y una descarga rápida del desfibrilador, que puede ser a través de un DEA o del desfibrilador manual que tengamos en la ambulancia o en nuestra sala de internación. Dijimos que un pilar crítico en la RCP de los pacientes con sospecha o confirmados de COVID es reducir el riesgo del rescatador, reducir el riesgo del profesional de la salud, y al mismo tiempo poder ofrecer RCP de alta calidad y precozmente. Por eso, como dijimos anteriormente, es crítico estar adecuadamente provistos de los elementos de protección personal recomendados, ¿sí? Incluyendo el barbijo N95 o equivalente, la protección facial, el camisolín y los guantes eventualmente como la estrategia básica y fundamental, y que estos elementos de protección personal estén en el lugar donde nosotros necesitemos para poder reanimar, es decir, que no perdamos tiempo yendo a buscarlos, y que estemos entrenados de vuelta para vestirnos rápido, seguros y de forma efectiva. Todo esto es un paso importante de la reanimación. Tengamos en cuenta también que todos los componentes del RCP son considerados generadores de aerosoles, bien sea la ventilación en sus distintas modalidades, sin dudarlo las compresiones torácicas, e incluso podría ser generador de aerosoles la desfibrilación, si bien esto es más controvertido y en la última guía probablemente lo habíamos estimado un poco, podría haber alguna evidencia de que incluso la desfibrilación podría ser generador de aerosoles. Por lo tanto, siempre, previo al inicio de la reanimación, debemos tener colocados estos elementos de protección personal necesarios, ¿sí? Y las personas que no están con elementos de protección personal durante la reanimación deben evacuar la sala. La guía recomienda también que si tenemos a disposición, si está en nuestro protocolo, si estamos entrenados en su uso, pueden incorporarse compresores mecánicos. Esto nos va a permitir reducir la cantidad de operadores que estén en contacto con el paciente. Los compresores mecánicos como tal no mostraron ser mejores en términos de retorno de la circulación espontánea que la compresión manual, no se adaptan a todos los pacientes, requieren entrenamiento, requiere un tiempo de despliegue. Por lo tanto, el compresor mecánico no es la panacea, ni mucho menos, ni tenemos que salir corriendo a buscarlo porque lo necesitamos para el COVID, sino que simplemente si disponemos en nuestra institución
podemos considerar su uso siempre y cuando esto no perjudique al paciente. Como regla general en el hospital, si el lugar donde vamos a realizar la RCP no dispone de presión negativa, es una buena práctica cerrar la puerta para evitar la contaminación de otros espacios. Y en el entorno prehospitalario, si estamos en una casa, en un departamento, lo que sea, podemos abrir las ventanas que comunican al exterior, ¿sí? Esto siempre que no generemos contaminación de espacios cercanos, pero si tenemos ventanas que comunican al exterior, puede ser una buena estrategia para disminuir la carga viral y la carga de secreciones, la carga de aerosolización en realidad, a la cual van a estar expuestos los rescatadores. Y como dijimos, prepararnos para el paro también nos va a permitir ser más exitosos, ¿sí? Por eso, dentro del preparo, sin duda tenemos que protocolizar, tenemos que tener nuestro protocolo de paro cardíaco, tenemos que poder entrenarnos y esforzarnos para que no nos sorprenda el paro cardíaco en el contexto del COVID, ¿sí? O sea, tenemos que entrenarnos para poder responder a través de simulación, idealmente simulación in situ, es decir, tratar de poner el maniquí en la sala de emergencias, en la cama de la sala de clínica médica, en la cama de la terapia intensiva, hacer una simulación prehospitalaria es crítico, entrenarnos para poder responder adecuadamente y protocolizar. Sin duda, tener definidos a los pacientes de mayor riesgo. Nos pasó durante el pico de la segunda ola, que por ahí en la sala de clínica médica teníamos pacientes más complejos, ¿sí? Entonces es bueno tener estos pacientes identificados a través del score que ustedes quieran, o al nivel de complejidad que ustedes tengan, pero es crítico poder tener identificados estos pacientes para poder tener a disposición los elementos de resucitación que fueran necesarios, ¿no? Si hay que salir corriendo y preguntar dónde está el desfibrilador, dónde está el carro de paro, dónde están los elementos de vía aérea y demás, sabiendo que teníamos pacientes en riesgo, probablemente esto no hable bien de nuestra planificación. Y sin duda, ¿sí?, ya anticiparnos a situaciones que vayan a requerir maniobras avanzadas. Es decir, si yo veo el deterioro sistemático del paciente, no esperar al paro cardíaco, ¿sí? Ya colocarme los elementos de protección personal, trasladar al paciente al lugar correcto, es decir, a una habitación donde yo tenga los elementos, donde pueda tener la bioseguridad adecuada, no generar tanta contaminación, ¿sí? Donde pueda tener el staff adecuado, donde pueda cerrar la puerta y demás. Entonces, digo, siempre anticiparme a situaciones que vayan a requerir maniobras avanzadas. Y nos pasó mucho con los pronados, ¿no? Cuando veíamos que el paciente entraba en la rampa de deterioro, rápidamente poder supinar al paciente, porque lo último que queríamos era que se nos parara pronado, ¿sí? Con vía aérea artificial, sin vía aérea artificial, la verdad que si lo podíamos anticipar, muchísimo mejor. Y obviamente, discutir rutinariamente y revisar las decisiones anticipadas, ¿sí? Esto quiere decir que si tomamos una decisión anticipada por reanimar o por no reanimar, bueno, esto está bien hablarlo lo más precozmente posible cuando realmente tengamos la posibilidad, y irlo revisando, porque estas decisiones claramente se pueden actualizar dependiendo de la evolución del paciente, ¿sí? Pero digo, no esperar el momento crítico para discutir las decisiones anticipadas cuando teníamos al paciente previamente internado. Y sin duda, si podemos, armar equipos, ¿sí? Equipos de paro, equipos críticos, que nos conozcamos, que tengamos una buena dinámica de trabajo y que podamos minimizar la cantidad de personas que estén implicadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos tratar de tener los elementos a mano, organizados, cerrar la puerta y contar con el mínimo personal necesario para poder realizar una reanimación de alta calidad? Esto, formar equipos de paro, entrenarnos y protocolizar, sin duda que es una herramienta que nos va a permitir tener éxito. Respecto a la provisión de ventilaciones durante la reanimación cardiopulmonar, es muy importante que, sin importar el mecanismo de ventilación y la interfase, es decir, no importa si es una bolsa tipo AMBU o un ventilador mecánico, y no importa si es un dispositivo bolsa, válvula, máscara, si es una máscara laringea o si es un tubo endotraqueal, siempre tiene que haber un filtro viral entre la interfase, es decir, el tubo endotraqueal, la máscara, lo que fuere, y el dispositivo de ventilación. Es decir, siempre tiene que haber un filtro bacteriano viral entre la máscara, el tubo y demás, o la bolsa AMBU o el ventilador. Esto es muy importante. Si el paciente lo estamos ventilando manualmente con una bolsa tipo AMBU, idealmente vamos a tratar de hacerlo con 2 operadores, de modo de poder lograr el mejor sello posible con la máscara, ¿sí? De modo que
todo lo que el paciente exhale pase a través del filtro y mantener la máscara adecuadamente sellada al rostro del paciente con el filtro colocado sin desconectarla de la bolsa tipo ombú, aún cuando no esté ventilando, ¿sí? De modo que durante la compresión torácica también lo que genere exhalación, ¿sí?, sea filtrado a través de, valga decir, el filtro viral. Yo les muestro rápidamente un video cortito, ¿sí?, que tiene algunas pautas para el uso de la ventilación con bolsa máscara. Vamos a describir la técnica correcta para administrar soporte ventilatorio con bolsa tipo ombú. Para eso, el primer paso va a ser la conexión de la bolsa tipo ombú a el panel de oxígeno y nos vamos a preparar para abrir ese panel a 15 litros por minuto. Con la bolsa conectada, todavía sin abrir el oxígeno, vamos a conectar el filtro viral y bacteriano que va a quedar conectado entre la bolsa y la máscara. Una vez que esté el dispositivo conectado, vamos a abrir el flujo a 15 litros por minuto y luego vamos a colocar la máscara sobre el rostro del paciente. Presten atención a la posición correcta de las manos, ¿sí? Los dos dedos pulgares van a quedar apoyados sobre la máscara contra el rostro del paciente, con las eminencias tenares haciendo fijación y evitando la pérdida de aire alrededor de la máscara. El resto, los otros 4 dedos, van a tomar la mandíbula, de modo que la máscara sella el rostro, pero fundamentalmente los dedos, ¿sí?, traigan la mandíbula hacia la máscara, de modo de lograr el mejor sello posible. Si el paciente se encontrara ventilando espontáneamente, va a mejorar rápidamente su oxigenación al respirar sobre la bolsa tipo ombú y va a disminuir nuestro riesgo porque va a exhalar a través del filtro viral. Si necesitaran dar ventilaciones a presión positiva, por ejemplo, en el caso del paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio, las ventilaciones deberá realizarlas un segundo operador mientras ustedes sostienen la máscara. Esas ventilaciones serán con mucho cuidado, de modo de administrar el mínimo volumen necesario para que se eleve el tórax del paciente. Si observan, esa bolsa tipo ombú tiene además una válvula PIP, ¿sí?, que es sumamente recomendable tenerla, quizá no tanto en el paro cardíaco, pero sí cuando vayan a ventilar a cualquier paciente en cualquier circunstancia, ¿sí? Y en el paro también, lo único, no mantengan una PIP tan alta en el paro, pero si lo dejan con 5 de PIP siempre va a estar bien, ¿sí? Entonces, digamos que estas serían las recomendaciones generales. Recuerden que durante el paro respiratorio, durante el paro cardiorrespiratorio, vamos a ventilar una ventilación cada 6 segundos, es decir, vamos a dar 10 ventilaciones por minuto. Antes, en las guías anteriores de AJA, teníamos alguna diferencia, una cada 5 segundos, una cada 6 y demás. Esto está unificado en una cada 6 segundos, de modo de que sea más fácil de recordar. Siempre que tengamos que cambiar el dispositivo de ventilación, por la razón que sea, por ejemplo, para pasar de ventilación con bolsa o alguna máscara al ventilador mecánico, siempre el filtro debe quedar conectado al tubo endotraqueal o a la máscara laringea en ese caso, ¿sí? Es decir, nunca sacar. La ventilación, idealmente, como dijimos, tiene que ser realizada por 2 operadores cuando estamos haciéndolo con la máscara, de modo de mantener la máscara sellando el rostro del paciente, la boca del paciente, para que toda la exhalación ocurra a través del filtro viral. Contrario por ahí a lo que veníamos recomendando hace un tiempo, puede ser recomendable colocar un dispositivo supraglótico, ¿sí?, que idealmente debería ser una máscara laringea de las de segunda generación, que tienen un sello en la vía aérea bastante mejor. Y esto nos va a permitir también disminuir un poco las interrupciones en las compresiones. Si bien podríamos realizar compresiones o RCP asincrónica, sin una vía aérea supraglótica o sin intubación endotraqueal, y cuando hablamos de RCP asincrónica, hablamos de comprimir de forma continua de 100 a 120 por minuto y ventilar una cada 6 segundos, sin duda la forma más fácil de hacer esto, que sería como lo más fisiológico, es realizarlo con un dispositivo en la vía aérea que puede ser un supraglótico, como una máscara laringea o eventualmente un tubo endotraqueal. Entonces, si podemos, quizás si no estamos en condiciones de colocar un tubo endotraqueal, colocar un supraglótico, idealmente una máscara laringea de segunda generación, nos va a permitir hacer con mucha facilidad y seguridad
la RCP asincrónica, es decir, comprimir sin detenernos de 100 a 120 por minuto y ventilar una cada 6 segundos sin detener las compresiones, generando una muy buena presión de perfusión coronaria. Si definimos realizar la intubación endotraqueal, siempre debemos utilizar al operador con mayor chance de éxito, ¿sí? Esto queremos intubar y queremos hacerlo de un solo intento. Este operador tiene que utilizar el método de su preferencia, ¿sí? Sin duda es lo que a él le resulte más fácil. Ahora sí podemos, y esto nos lo ha enseñado también la pandemia, o nos ha permitido acceder la pandemia, fundamentalmente en la Argentina. Hoy por hoy, la videolaringoscopía, francamente, es una muy buena herramienta en manos entrenadas, ya que me permite incluso disminuir un poco la exposición, ¿no? Digo, cuando uno intuba con videolaringoscopio está mucho más lejos del rostro del paciente. Y realmente en manos entrenadas la intubación es mucho más fluida, tiene quizá menor tasa de fracaso, pero esto depende del entrenamiento de cada operador. Y sin duda es muy importante, ya esto por cuestiones también de resultados, pero tratar de evitar al máximo el uso de drogas endotraqueales por las consideraciones de aerosolización, ya que cada vez que necesitemos hacer esto se va a generar una desconexión y probablemente haya mucha contaminación del ambiente. Si el paciente que se para está en ARM, ¿sí? Podemos considerar evitar la desconexión. Esto es sumamente difícil. Yo siempre recomiendo lo mismo. Si están entrenados y tienen facilidad para hacerlo, perfecto, pueden mantener el paciente conectado al ventilador. Si no están acostumbrados a realizarlo, probablemente, especialmente si el paro cardíaco fue por hipoxia y no logran ventilar adecuadamente al paciente, el paciente no va a sobrevivir. Entonces, si ustedes no están seguros de que puedan asegurar la ventilación, valga decir, del paciente en paro en ARM, no lo hagan y conviértanlo a una ventilación manual. Pero si ustedes se sienten seguros, ¿sí? Podrían considerar evitar la desconexión, mantener los filtros colocados y cambiar el seteo del ventilador para poder administrar ventilaciones completas. Ventilaciones completas significa que son ventilaciones que generen una elevación visible del tórax. Si esto no estaba así, elevar la fracción inspirada de oxígeno al 100%, pueden elegir el modo que quieran, ¿sí? Originalmente pensamos que hacerlo en presión soporte iba a ser más fácil, después nos damos cuenta que por volumen, seteando volúmenes más altos, también lo podíamos asegurar, pero esto va a ser un poco en base a prueba y error, ¿no? Porque ustedes le van a estar comprimiendo el pecho al paciente, por lo tanto, digamos que van a tener que setear volúmenes altos. Vamos a endurecer el trigger, ¿sí? Porque si no lo que esto va a generar es autodisparo con las compresiones, entonces vamos a poner un trigger bien duro, ¿sí? De modo de generar una ventilación completamente mandatoria, es decir, setearle 10 ventilaciones por minuto y que no se altere de ninguna manera. ¿Sí? Vamos a ventilar 10 por minuto. Lo ideal, como dijimos, es lograr un BT de 4 a 6 mililitros kilo, que esto va a ser quizá algo más artesanal, y que nos va a permitir saber que está siendo efectivo porque vamos a ver la elevación torácica visible. Y si estábamos en pacientes con PIP francamente muy altas, ¿sí? Digamos, todos nosotros nos ha tocado tener estos pacientes con 12, 14, 16 de PIP, consideren disminuir la PIP a una PIP mucho más fisiológica para favorecer el retorno venoso durante el paro cardíaco. Ahora bien, todo este seteo es absolutamente antifisiológico, por lo tanto, apenas ocurra el retorno de la circulación espontánea, reajusten el seteo del ventilador a las verdaderas demandas que tiene el paciente. Esto, por favor, no se lo olviden, porque todos nos ponemos contentos porque el paciente salió y rápidamente después tenemos deterioro ventilatorio hasta que nos damos cuenta que no habíamos normalizado la ventilación del paciente. Como otra situación especial, si el paciente estaba pronado cuando se para, recordemos que existe muy poca evidencia sobre RCP en prono, por lo tanto, cuando el paciente entra en la rampa de deterioro, rápidamente tratar de generar la supinación del paciente. En caso de no poder supinar, ¿sí? O que el paro cardíaco nos sorprenda, ¿sí? Siempre chequear la posición y la permeabilidad del tubo endotraqueal, ¿sí? Acuérdense que por ahí el paciente se paró por falta de oxígeno, se paró por hipoxia, porque perdió, porque se extubó, porque el tubo endotraqueal no está permeable, entonces digo, es una urgencia asegurarnos que el paciente puede ventilar. La compresión la vamos a realizar estando todavía en prono, en la zona entre T7 y T10, se puede desfibrilar en prono sin ningún problema, y mientras iniciamos esta reanimación, ya generar un equipo para poder supinar al paciente rápido, ¿sí? Y en un solo intento, y continuar la RCP en supino, porque recuerden que francamente no sabemos la efectividad de esta RCP en prono.
Apenas lo hayan supinado, mientras continúan con la RCP, de vuelta, chequeen el tubo endotraqueal y los accesos vasculares, pongan una persona a cuidar el tubo durante la supinación, porque la verdad que sería muy desafortunado que el paciente se nos extube intraparocardíaco en el contexto del supinado. Estos son los algoritmos de soporte vital básico que publica American Heart ahora para el contexto de COVID. ¿Sí? Yo voy a hacer un poquito de zoom. ¿Sí? Lo primero tiene que ver, vamos a hablar del algoritmo de soporte vital básico de adultos. Lo primero tiene que ver con evaluar la seguridad de la escena como hacemos siempre y en todo contexto, sea prehospitalario o hospitalario, y colocarnos los elementos de protección personal. Evaluar si el paciente responde, ¿sí? Pedir ayuda, activar el servicio de emergencias, sea llamar al 107, o sea, activar el código de paro de nuestra institución y conseguir el desfibrilador y los equipamientos de emergencia lo más rápidamente posible. Una vez que hayamos hecho esto, evaluar al paciente, ¿sí? Si respira y si tiene pulso. Acuérdense que lo vamos a hacer de forma simultánea y vamos a tomar el pulso nosotros, que somos profesionales de la salud. Esto no es lo que le recomendamos a las personas que no son profesionales de la salud, que deben solo evaluar la ventilación. Si el paciente respira normal y tiene pulso, le pasa otra cosa y continuemos la evaluación, monitoricemos al paciente y demás. Si el paciente no respira pero tiene pulso, va a necesitar una ventilación cada 6 segundos con todas las pautas de ventilación que ya mencionamos, ¿sí? O sea, el paciente está en paro respiratorio pero no cardíaco, entonces lo vamos a ventilar una cada 6 segundos, inicialmente con la bolsa tipo AMBU, utilizando el filtro viral, con todos nuestros elementos de protección personal que nos colocamos al principio, ¿sí? Y consideremos diagnósticos diferenciales y qué es lo que vamos a hacer con este paciente para evitar el paro y para reconocerlo si se llega a parar. Ahora, si el paciente no está respirando o se encuentra en gasping y no tiene pulso, vamos a iniciar la RCP, ¿sí? Vamos a hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones, siempre colocando el filtro viral a la hora de ventilar, ¿sí? Y utilizar el desfibrilador apenas el desfibrilador esté disponible, no importa si es el DEA o es el desfibrilador manual, el objetivo es que apenas llega el desfibrilador, monitorizo, ¿sí? Bien sea de forma automática con el DEA o bien sea de forma manual con el desfibrilador que vamos a tener en el carro de paro del hospital o de la ambulancia, y evaluemos si es fibrilación ventricular o no, y si es fibrilación ventricular, hagamos la descarga, ¿sí? E inmediatamente después de la descarga, que pudo haberse hecho de forma automática o semiautomática con el DEA, o de forma manual, después de que reconocimos la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso con el desfibrilador manual, una vez que hicimos la descarga, inmediatamente reiniciar la RCP sin volver a comprobar si el paciente cambió el ritmo, tiene pulso o demás. Y vamos a mantener la reanimación, 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿sí? Esto lo vamos a mantener hasta que llegue el equipo de soporte vital avanzado o la víctima empiece a moverse. Habitualmente, si ustedes le colocaron un DEA, cada 2 minutos el DEA va a volver a hacer un análisis de ritmo y eventualmente puede volver a recomendar una descarga, ¿sí? Fíjense que en esta guía de American Heart, estos son los algoritmos nuevos, ven que hay una estrellita, ¿sí? Un asterisco al lado de dar una descarga, al lado de dar un shock, ¿sí? Y nos marca que se sospecha que es un procedimiento que genera aerosoles, ¿sí? Cosa que no estábamos demasiado seguros, pero la verdad es que nos parece que esto podría ocurrir. Respecto al algoritmo de soporte vital avanzado, fíjense que el algoritmo empieza con soporte vital básico, es decir, elemento de protección personal, iniciar la RCP, 30 compresiones, 2 ventilaciones, la bolsa tipo AMBU conectada a oxígeno a 15 litros, siempre con el filtro EPA, y apenas esté a disposición el desfibrilador, monitorizar el ritmo. Si el ritmo es fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, realizar rápidamente la descarga, reiniciar la RCP, y si el paciente no tenía acceso vascular, colocarlo rápidamente, siempre de preferencia la vía endovenosa en el adulto. Hemos visto en los últimos años que la vía endovenosa y la vía intraósea en el adulto no parecen ser equivalentes como pensábamos al principio, y nos parece que la circulación del fármaco dado por vía endovenosa en el adulto es un poco mejor que por vía intraósea, por lo tanto el primer intento debería ser una vía endovenosa. Continuar la RCP durante 2 minutos, volver a evaluar el ritmo a los 2 minutos, si continúa siendo chocable, volver a dar la descarga, reiniciar la RCP,
Administrar adrenalina al inicio del ciclo, ¿sí? 1 miligramo de adrenalina al inicio del ciclo, seguido de un bolo de solución fisiológica y levantar el brazo, y considerar, fíjense, después de la segunda descarga, considerar una vía aérea avanzada, intubación endotraqueal, una máscara laringea, lo que nosotros pensemos que puede ayudarnos a mejorar la ventilación, y eventualmente capnografía. Y continuar con el ciclo, ¿sí? De volver a evaluar el ritmo a los 2 minutos, volver a dar una descarga, y aquí, después de la tercera descarga, ya estaríamos ante una fibrilación ventricular refractaria, por lo tanto, podríamos administrar amiodarona o lidocaína. Fíjense que a partir de las guías 2020 de AJA, amiodarona o lidocaína tienen el mismo nivel de preferencia y de evidencia, por lo tanto, va a depender de lo que tengamos nosotros a disposición, y siempre pensar las causas reversibles, siempre tener en la cabeza, por ejemplo, la embolia de pulmón en el contexto del paciente COVID, que podría beneficiarse con algún tratamiento específico. Le llamo solo la atención al otro brazo del algoritmo, que es con los ritmos no chocables, donde si nosotros en el primer monitoreo ya vemos que es una asistolia o actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Administrar la adrenalina lo más precozmente posible, es decir, no esperar a la segunda descarga como esperamos en el brazo de los ritmos chocables, sino administrar la adrenalina 1 miligramo lo más precozmente posible y considerar la vía aérea avanzada también lo más precozmente posible. Y esto, el algoritmo evolucionará si es chocable o no chocable, y siempre pensar en las causas reversibles, ¿sí? Las H y las T, hipoxia, hipovolemia, acidosis, hipercalemia, hipotermia, neumotórax, atención, taponamiento cardíaco, tóxicos que puedan ser reversibles, ¿sí? Trombosis pulmonar y trombosis coronaria como causas de paro cardiorrespiratorio en las cuales nosotros podemos intervenir. Recuerden también que si ustedes quisieran, pueden realizar RCP asincrónica, es decir, compresiones y ventilaciones de forma simultánea, sin detener las compresiones, ventilando una vez cada 6 segundos y comprimiendo de 100 a 120 por minuto, y este es un concepto fundamental, sin interrumpir las compresiones. Podrían hacerlo incluso sin vía aérea avanzada, es mejor, y ustedes van a notarlo, y van a notar que es más fácil y demás cuando tienen, bien sea un tubo endotraqueal o una máscara laringea, idealmente de segunda generación colocada. Y vuelvo, para terminar, a llamarles la atención respecto a esta idea de prepararse y entrenarse en el uso de los elementos de protección personal para podernos vestir rápido. Eso significa que conocer nuestros materiales, conocer los elementos, que estén dispuestos de forma estratégica, ¿sí? En la puerta del showroom, en la puerta de los lugares donde nosotros sepamos que los vamos a necesitar, que estén fácilmente a disposición, y que practiquemos para vestirnos rápido y eficiente, incluso haciendo una evaluación de realmente qué es lo que necesitamos. A mí lo que más tiempo me lleva es atarme las botitas, y francamente tendríamos que discutir si realmente tiene algún sentido ponerse botas, ¿sí? Entonces, francamente, es muy importante que podamos tener acceso a los elementos de protección personal para no retrasar la reanimación. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia protocolizar y entrenarnos y simular, a generar, como dijimos, instancias en la protección completa del personal. En esto de que no tenemos que haber permitido que la pandemia nos haga bajar un poco la guardia respecto a la calidad del RCP, tenemos que reanimar bien y rápido, con énfasis en las compresiones y la desfibrilación precoz, ¿sí? Y sin duda, tener la discusión y pensar y charlar y evaluar a conciencia quiénes son los pacientes de los que tengamos internado que realmente se van a beneficiar con un esfuerzo de reanimación, y en cuáles es un esfuerzo fútil, y tenemos que reconocer que el último latido de algunas personas indudablemente va a ser el último. De mi parte es todo. Les agradezco infinitamente por este espacio, y no sé si están Pascual, Agustín, Víctor, así si quieren hacer algún comentario y demás. Bueno, Adolfo, como siempre espectacular, además combinando y siempre esa difícil tarea de exponer un tema así completo con las pautas, mechando con las novedades. Siempre es un desafío asumir ambos compromisos. Así que bueno, tenemos unos minutos, así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, Agustín, Víctor, o ahora se sumó Aníbal.
Quien quiera, habilite micrófono y pregunte o comente. Bueno, yo quería comentar algo. Hay un metaanálisis de María Chara, publicado en el 2021, donde hace un seguimiento de la sobrevida de los pacientes que tienen una CPR intrahospitalaria, y realmente la sobrevida a 30 días es muy baja, anda por el 6 y tanto %. Imagino que Adolfo, que es el que está como más informado de todo este tema, porque es el expositor, tal vez lo va a reafirmar. Eso nos debe de llevar al sentido de que estamos enfrentando una situación que es la poco usual. Creo que tenemos un paciente que de entrada está hipoxémico, y sabemos que eso incrementa la mortalidad del paciente que va a ser atendido con RCP, que incluso va a ser intubado. Por el otro lado, creo que hemos venido viviendo en la pandemia una situación donde no hemos tenido claro, por ejemplo, y a medida pasa el tiempo lo vamos teniendo, creo que el panorama es más explícito en cuándo intubar al paciente y cuándo también pasar a ventilación mecánica. Ha sido una gran lucha de cuánto prolongamos la cánula de alto flujo, cuándo tomamos la decisión. Han habido algunos estudios que poco a poco nos han ido aclarando el panorama. Y finalmente creo que quisiera aportar esto de que en los picos de pandemia en el país ha habido mucha discusión sobre la mortalidad, ¿verdad? Que si se ocultan los datos, etc. Pero durante los picos de pandemia lo que las universidades han detectado es que igual los datos de mortalidad incrementan. Yo creo que mucho de lo que está sucediendo es algo que mencionó Adolfo en su conferencia. El paciente llega tardíamente a consultar. Tiene mucho temor de llegar al hospital, tiene mucho temor de lo que le pueda pasar adentro del hospital. Y entonces tenemos un paciente en un contexto de alta probabilidad de complicaciones. Pero yo creo que eso también está contribuyendo a esto. Y tal vez quisiera dejarles en el tintero algo. Hay cosas que no se pueden medir, ¿verdad? El temor del personal a ser contagiado. Y hay algo más. Solo el que se ha puesto un EPP3 sabe lo difícil que se vuelve la visión, la palpación y una serie de habilidades que normalmente tenemos, y que cuando nos ponemos el traje nos sentimos atrapados. Yo sumo unas palabras cortitas a Víctor para seguir en la misma línea y un poco en esa diapositiva que ponía Adolfo y desafiaba al debate. Más que un debate, me parece que es por ahí opiniones que fuimos formando cada uno de nosotros desde nuestro lugar de trabajo. Creo que esta situación de la mortalidad, si se quiere, tiene mucho que ver con distintas situaciones, es multifactorial. Me parece que una de las cosas importantes era la poca información con la que contábamos todo el personal de salud, el no saber, la incertidumbre de lo que estábamos haciendo, si estaba bien o estaba mal. Claramente el paciente tenía algunas cuestiones, el paciente crónico dejaba de hacer su control habitual, probablemente llegaba tardíamente a la consulta y llegaba más grave de lo que debería haber llegado. Y el otro punto que es sumamente central es el recurso humano. Al principio tenía incertidumbre, tenía miedo, tenía desconocimiento. En nuestro país, por lo menos, es muy aleatorio la formación y el entrenamiento. En Capital Federal, en Córdoba, en Rosario, en las grandes ciudades, probablemente el médico tiene un entrenamiento mucho mayor que en otros lugares del interior, y esto impactó de una manera muy importante. Al principio, luego vino el cansancio. En el medio, por ahí hubo un rol de los financiadores de la salud, públicos, privados y obras sociales, que muchos de los médicos, técnicos, enfermeros, kinesiólogos se sentían desprotegidos en distintas oportunidades, o en el cansancio, o en la protección de los elementos que tenían que tener, junto con la poca información, con artículos que salían pero que tenían una evidencia muy pobre. Creo que todo eso llevó probablemente a justificar la tasa de mortalidad que tuvimos, que también es propia de una pandemia, de cualquier tipo de pandemia, como decía Víctor, digamos, eso siempre va a aumentar. Que no creo que no tenga que ver con ocultar datos o cuestiones por el estilo, pero me parece que nos pasó así, y en cada una de las olas, por lo menos que tuvimos nosotros acá, hemos sacado alguna característica en particular de todo esto. Concuerdo totalmente, creo que hay un valor de la experiencia que se hizo en este tiempo que tenemos que poder aprovechar. No estamos viviendo la misma situación que cuando esto empezó.
bueno, los que me conocen, hay un par acá viendo la charla y demás. Yo creo que al día 3 de la pandemia caí con la caja de acrílico y nos matamos entre todos intubando dentro de la caja de acrílico. Y fue una pesadilla, y después dijimos, la verdad, ¿para qué estamos haciendo esto? Pero todos corriendo con la caja de acrílico, y fue divertido, no hay que dudarlo, porque digo, desarrollamos una destreza manual interesante, pero cuando uno lo mira en retrospectiva, bueno, hoy por hoy hay muchas cosas que aprendimos por el camino, de qué tenemos que hacer para hacerle bien a las personas, qué no es necesario, y eso también hay que saberlo aprovechar, porque cada ola es un nuevo desafío, sin dudas. Sí, recordá, Adolfo, que hubo una época en donde los médicos todos, si no era COVID, no era una atención médica. El paciente a veces llegaba con dolor de pecho y todos los signos y síntomas acompañantes de un infarto agudo de miocardio, pero la respuesta era: no tiene COVID, vuelva a su casa. Creo que una situación que se ha vivido, y no sé cómo habrá pasado con ustedes, pero creo que el recurso humano definitivamente ha sido insuficiente. Por fin nuestros gobiernos creo que se están dando cuenta que es necesario formar muchos más médicos y enfermeras, ¿verdad? Que ejércitos y policías. Pero bueno, o sea, creo que es una de las situaciones que nosotros vivimos. El personal médico se acabó. Tanto de que en algún momento, por ejemplo, a nivel de especialistas, tuvimos que recurrir a colegas del extranjero que están actualmente trabajando en el Hospital El Salvador, por ejemplo, colegas de Argentina, ¿verdad? Y de otros países de Sudamérica, que de lo contrario no creo que el personal médico del hospital no hubiera logrado sobrepasar la meta que se tenía, ¿verdad? Entonces la necesidad del personal yo creo que también ha sido algo vital de lo que estamos viendo con la pandemia. Y creo que lo mismo le ha pasado a los europeos, que sorprendentemente, a pesar de que tienen sistemas muy sobrios, pero que también se han dado cuenta de que tienen deficiencia de personal, ¿ya? Víctor, recordá que en pandemia mucho médico que habitualmente no hace medicina crítica tuvo que intubar pacientes Claro. con una preparación muy baja. Eso Sí. también creo que tiene mucho que ver con la evolución de los pacientes. Sí, he tenido la experiencia de estudiantes míos que están en Estados Unidos o en España, que me han llamado una noche porque son pediatras y al siguiente día les iba a tocar hacer guardia en una unidad cuidando pacientes adultos. Principalmente les dejaban los pacientes que no tenían tan buen pronóstico, ¿verdad? Pero son realidades que se han vivido, ¿verdad? Entonces también nos explican por qué la mortalidad, no solamente los aspectos técnicos que hemos hablado. Totalmente. Pascual, hablaba, tenías ganas de decir algo y yo te interrumpí, perdón. No, está bien, está bien. Adolfo, en un momento hablaste de la desfibrilación en prono. Quería saber si, bueno, si tenés alguna experiencia personal y, bueno, si no, si qué hay publicado y cómo es la logística, la anatomía, colocación de las paletas. Afortunadamente ninguna experiencia personal, todo lo pronado que uno ya veía que se iba a parar, tuvimos la suerte de darlo vuelta antes de que se parara. La verdad es que no hay mucho escrito, hay bastante experiencia en el mundo sobre eso, mientras el corazón quede en el medio, donde vos quieras, ¿sí? Entonces, digo, lo que se hizo en muchos contextos fue, por ejemplo, las dos axilas y desfibrilar abajo de las dos axilas, o incluso en la misma posición anterior, también funciona perfecto. Pasa que como los teníamos en prono, por ahí teníamos el monitoreo puesto en la espalda y demás, y no era cómodo. Pero tanto en las dos axilas como en la misma posición anterior, mientras el corazón quede en el medio, no habría mayor problema. Pero la evidencia sobre efectividad y demás, sabe Dios. Gracias. Adolf, una consulta que por ahí te puede interesar al público en general. Si vos estuviste o tuviste algún tipo de contacto con pacientes que tuvieron que trasladar en el prehospitalario pronados. Sí, tuvimos de hecho algunas experiencias al respecto. Son experiencias complejas, ¿sí? Realmente tenemos que estar muy seguros de tomar una decisión de traslado en prono, pero sí, hemos tenido la experiencia de vuelta. Lo ideal sería que eso no ocurra. Siempre cuando uno va por el camino del
de trasladar a un paciente así muchas veces está más relacionado con una evacuación que con un traslado. Es decir, una evacuación, estoy en un lugar de muy poca complejidad, esto es lo máximo que se pudo, y si lo dejo acá se va a morir, entonces, bueno, condicionamos una evacuación. No es un traslado de un paciente estable de un sitio A a un sitio B, sino salgo con un paciente en una situación que no es de estabilidad del sitio A un sitio B donde quizá le podamos dar la atención correcta. Entonces, primero, tomar esa consideración, porque probablemente si está en prono no está en condiciones no sería pasible hacer un traslado como se debe. Lo segundo es que se requiere un equipo sumamente entrenado y un equipo en conjunto, ¿no? El médico, el enfermero, el paramédico, el conductor de la ambulancia, la coordinación del centro que deriva, más la coordinación del centro que recibe, o sea, ahí somos un equipo entero, el adecuado monitoreo del paciente, el adecuado sostenimiento de toda la terapia, y no solo la terapia endovenosa que está recibiendo el paciente, sino fundamentalmente la terapia ventilatoria. Y esto es crítico y que tiene que ver también con el rol que tiene el equipo de traslado. Siempre, yo creo, a lo mejor, seguro vos, Agustín, coincidís conmigo, el equipo prehospitalario tuvo un rol no tan reconocido durante la pandemia y especialmente en los momentos críticos, porque todos hablábamos de la terapia intensiva, que por ahí era visible y demás. Sin duda el rol que tuvieron los equipos prehospitalarios en la pandemia ayudó a prevenir que esto realmente fuera una catástrofe, no solo evacuando a los pacientes, sino sosteniendo a los pacientes cuando la estructura hospitalaria no les permitía la entrada porque no había más lugar, en 6 horas, 8 horas, y nos quedábamos en el domicilio, o nos quedábamos en la puerta del hospital hasta que se pudiera hacer una cama y demás. Pero ese equipo prehospitalario no es que va a hacer el traslado, sino que va a hacerse cargo del paciente durante el tiempo que lo tenga con ellos. Y eso significa la evaluación previa del paciente, es decir, presentarse en la cama de la terapia intensiva de la sala de emergencia, evaluar el estado hemodinámico, evaluar el estado ventilatorio, asegurarse de que el ventilador de traslado que el equipo prehospitalario lleva puede machear con los requerimientos ventilatorios que tiene el paciente. Es decir, requiere una logística súper compleja. Si tienen la posibilidad de evitar los traslados en prono, que así sea. Y si no tienen la posibilidad de evitarlo, siempre pensarlo más en esta condición de evacuación que de un traslado. No debería ocurrir como un traslado arreglado. Una pregunta, Adolfo. Yo quería hacer una pregunta sobre el dato del trigger, para manejar el trigger duro. ¿Cuál es tu experiencia? Porque el trigger de flujo obviamente es muy sensible. O sea, ¿qué valores manejar? ¿Pasarse a un trigger de presión o qué es lo que sugiere? Lo máximo que te dé el ventilador. Setealo al máximo porque, digamos, obviamente como el paciente no tiene ventilación espontánea y demás, no lo va a sufrir de ninguna manera, es solo para prevenir el autociclado con los cambios de presión con las compresiones torácicas. Entonces el máximo que te dé el trigger, setealo al máximo, y justo a eso, y te agradezco la pregunta, yo no fui tan específico, pero justo sobre el trigger es ese parámetro que uno a veces se olvida de corregir, y lo dejaste en un valor durísimo cuando el paciente salió del paro, y tenés mucha disincronía y demás, y no entendés por qué, porque a lo mejor corregiste todos los otros parámetros y no corregiste el trigger. Entonces, eso es también muy importante, apenas salga del paro, volverlo a revisar. Pero ponerlo lo más duro que el ventilador te permita, porque realmente los cambios de presión que generan las compresiones lo hacen autociclar si no está muy, muy duro. Ok.